Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Wilson Gutiérrez, quien nos expondrá el tema de estrategias de desvinculación laboral. El doctor Wilson Gutiérrez es abogado laboralista con experiencia en el campo legal. Ha obtenido una especialización en recursos humanos de la University of Minnesota y ha participado en un programa de empleo y trabajo decente del International Training Center of the JLO. Además cuenta con una maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y es abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Wilson Gutiérrez, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado participar como ponente en este diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social. Nos sentimos muy honrados por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Gracias, muchas gracias y buenas tardes, ya buenas noches con todos. Efectivamente, la invitación ha sido para poder conversar o explicarles un poco sobre algunas estrategias de vinculación laboral. La idea es que yo le presente una presentación, una diapositiva, lo voy a hacer ahora mismo, y podamos ir justamente revisando qué aspectos serían importantes para considerar en una posible desvinculación laboral con el personal que uno tiene en la empresa, ¿no? Entonces, lo estoy proyectando, entiendo que se puede ver, me confirman por favor, entiendo que se ve, correcto. Y la idea es esa, como le dije, mi nombre es Wilson Gutiérrez, yo soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tengo una maestría en dicha universidad, y bueno, me especializo en Derecho Laboral, así que la idea de hoy es poder compartir un poco la experiencia que vengo teniendo en este campo, ¿no? Y me habían pedido que hable un poco sobre el tema de desvinculación laboral, ¿no? Y cuáles son las estrategias para desvincular correctamente a un personal, o por lo menos una desvinculación que no traiga tantas contingencias para la empresa, ¿no? Entonces, en esa línea, sí me parece pertinente que por lo menos podamos primero, antes de entrar a revisar las diferentes alternativas que nos ofrece nuestra legislación laboral, me parece importante primero revisar algunas consideraciones previas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una desvinculación laboral? Como ustedes saben, los ceses laborales tienen diversas modalidades. Hay cese por despido por causa justa, cese por retiro de confianza, despido por no superación del periodo de prueba, cese por mutuo acuerdo, eh, cese por jubilación obligatoria. Entonces, hay diferentes modalidades. Entonces, lo importante antes de analizar, evidentemente, qué modalidad se va a aplicar, es importante antes revisar ante qué situación estamos. Y para eso, justamente es esta primera diapositiva, para poder nosotros tener en consideración o revisar qué deberíamos tener en consideración antes de elegir cuál puede ser la modalidad de cese aplicable, o si es que hay una modalidad de cese aplicable que no traerá tantas contingencias hacia la empresa. Entonces, el primer punto a considerar justamente es una revisión de antecedentes contractuales. ¿Qué suele pasar o qué pasa en algunas empresas? Y esto lo hemos visto en el día a día. Pasa en algunas empresas que a veces contratan trabajadores justamente para que estén en la planilla de la empresa. Ok, perfecto. Sin embargo, estos trabajadores que ahora están en la planilla de la empresa han estado previamente contratados por la misma empresa, pero bajo un contrato de locación de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para poner fechas, tuve una persona contratada por locación de servicios del 2020 al 2022, ¿no? Y después decidí que lo iba a ingresar a la planilla. Hacía las mismas funciones, el organigrama en la empresa era el mismo, reportaba a las mismas personas, solamente que lo tuve por locación de servicios, por A, B y C motivos, y después decidimos como empresa incluirlo a planilla, ¿no? Le hicimos un contrato a plazo fijo, correcto, con un periodo de prueba aplicable. eh, sin embargo, no tuvimos en consideración que antes había estado bajo locación de servicios. Y ese es un punto que ya vamos a ver es bastante importante.
¿no? Porque si el trabajador ha estado en un contrato de locación de servicios de manera previa, donde efectivamente la relación civil ya se ha desnaturalizado, lo que tenemos a continuación es una relación laboral continuada. Y ese es un punto importante para considerar al momento de una desvinculación laboral. Porque yo mañana más tarde, así el trabajador tenga un contrato a plazo fijo y lo quiera cesar por vencido el contrato, podría pasar que el trabajador me diga, oye, yo ya tengo una relación a plazo indeterminado porque mi relación civil en su momento tuve con ustedes se desnaturalizó y yo en realidad era un trabajador de ustedes. Entonces, es importante ver todo ese panorama, ¿no? Es importante analizar efectivamente, cuál es el antecedente contractual del trabajador. Si es que no ha trabajado contigo antes, perfecto, pasarás al otro punto, al otro tema. Pero si ha trabajado contigo antes, si ha estado por locación de servicios, por recibos por honorarios, tendrás que ver qué labores realizaba, qué funciones realizaba. Ese es un primer punto, una primera consideración que siempre se debe revisar. Un segundo punto es revisar qué tipo de empresa somos. Esto me refiero si somos una gran empresa, una empresa mediana, o estamos dentro del régimen de la microempresa, ¿no? De la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque esto va a tener seguramente algún tipo de impacto al momento de poder analizar el cese respecto al tema de las indemnizaciones laborales. Ustedes sabrán, la indemnización laboral es diferente para las medianas y grandes empresas y es otra para las pequeñas y las microempresas. Entonces, hay que analizar, hay que saber también en qué situación nos encontramos como empresa, cuánto legalmente tendríamos que pagar si no tenemos una causa justa de despido e igual lo queremos desvincular, y qué podría pasar o qué podría suponer un despido arbitrario. Es otro análisis que hay que hacer. Una tercera consideración previa que se tiene que realizar es el tipo de contrato de trabajo, ¿no? Tenemos que revisar qué contrato de trabajo se ha suscrito con el trabajador o si se ha suscrito algún contrato de trabajo. Deberíamos revisar. ¿Tiene un contrato indeterminado? De acuerdo. ¿Cuáles son las estipulaciones? ¿Tiene un contrato a plazo fijo? Ok. ¿Qué tipo de contrato a plazo fijo se escogió? ¿No? ¿Existe la causa objetiva que habilitaba la contratación a plazo fijo? Se deberá revisar, ¿no? Se indicó la causa objetiva en el contrato que habilitaba la contratación temporal del trabajador, se deberá revisar y se deberá analizar. ¿Existe documentalmente prueba de que esa causa objetiva existía en la empresa o simplemente se inventó? Se deberá también analizar porque eso va a tener incidencia al momento de desvincular al trabajador. Entonces, si yo tengo un contrato de trabajo, suscribí con el trabajador un contrato de trabajo, tendría que revisar primero qué tipo de contrato es, a plazo fijo, a plazo indeterminado, y ver qué causal objetiva se ha escogido en este momento. Y después de eso, revisar si efectivamente esto está correctamente elaborado o si tiene algunas deficiencias que lo hacen que esté desnaturalizado. Y esa es otra consideración que se tiene que tener en cuenta antes de revisar qué alternativa de cese se deberá escoger. Porque claro, si yo, por ejemplo, escojo y digo, ok, quiero desvincular al trabajador por vencimiento del plazo de su contrato. Él tenía un contrato a plazo fijo conmigo que vence a fin de mes. Ok, simplemente le comunico que ya no continúa conmigo. ¿Es válido? Podría ser válido, pero previamente tendré que revisar si su contrato a plazo fijo está correctamente elaborado, si la causa objetiva se ha detallado en el contrato, si existe y si documentalmente se puede probar en caso de algún tipo de demanda, porque tengo que adelantarme y tengo que saber qué podría pasar en el futuro. Tal vez el trabajador no se queda tan contento, tal vez el trabajador se asesora, tal vez el trabajador pide alguna ayuda al Ministerio de Trabajo y revisa su contrato para ver si efectivamente estaba correctamente suscrito o no. Por eso es importante poder revisarlo justamente antes, de manera previa a elegir la alternativa de cese. Y otro punto importante, y el cuarto punto de una consideración previa, es la duración de la relación laboral. Un punto importante en este aspecto es revisar qué tiempo tiene el trabajador en la empresa, ¿no? Y acá nos referimos básicamente, o entre otras cosas, pero principalmente al periodo de prueba, ¿no? Ustedes saben que durante el periodo de prueba el trabajador no tiene protección ante el despido arbitrario. Entonces, si por ejemplo tengo un trabajador que recién tiene 2 meses en la empresa, una medida de cese podría ser
el despido por no superar el periodo de prueba, ¿no? Entonces, pero por eso es importante otra vez revisar justamente la duración de la relación laboral. ¿Cuánto dura la relación laboral? ¿En qué momento se encuentra? Si ya pasó el periodo de prueba, tal vez estamos ante un trabajador de confianza, estamos hablando de periodo de prueba de 6 meses, tal vez estamos ante un trabajador de un periodo de 1 año, pero revisarlo previamente. Y si fuese así, como les digo, una alternativa importante es el hay que revisar también este punto de la duración de la relación laboral. Otra consideración importante, previamente a tomar una decisión, la situación del trabajador. Sumamente importante. Todo lo que tiene que ver con el trabajador. Por ejemplo, y justamente para evitar algún tipo de contingencia laboral en el futuro. Puede pasar, por ejemplo, que estamos ante un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo como consecuencia de algún accidente, una labor que realizaba en el día a día de la empresa. Entonces, la empresa en ese momento deberá evaluar o deberá revisar si es conveniente o no, fuera de que sea legal, pero si es conveniente o no desvincular al trabajador. Demanda de indemnización laboral, si no estamos hablando de demanda por daños civiles, daños y perjuicios por accidente de trabajo, ¿no? O sea, habría que ver también, por ejemplo, en el caso de trabajadoras embarazadas, ¿es una situación es una situación del trabajo parte? Si yo la despido, la desvinculo, mañana más tarde ella me va a demandar una reposición del puesto de trabajo, con todas las remuneraciones dejadas de percibir. En algún momento, quiero revisar una alternativa de cese, tendré que saber que está en situación vulnerable, tendré que ser empático con la trabajadora y tendré que revisar que efectivamente el cese de una trabajadora embarazada no es conveniente dentro de la empresa. Y tampoco para ella, evidentemente, ¿no? Y otro punto importante, la naturaleza del puesto de trabajo. La naturaleza del puesto de trabajo es importante también como una consideración previa a elegir una alternativa de cese, porque el puesto de trabajo, como ustedes saben, puede ser calificado como un puesto de confianza, como un puesto de dirección, y esa calificación tiene ciertas incidencias en, en el cese de la relación laboral. Ahí hemos visto previamente el despido por no superación del periodo de prueba. Ya lo vamos a ver más adelante, pero como ustedes saben, el periodo de prueba regular es de 3 meses. Pero si estamos ante un puesto de trabajo calificado como de confianza, estaremos hablando de un periodo de prueba de 6 meses. Un puesto de trabajo calificado como dirección de 12 meses. Eso posibilita al empleador si es que el trabajador no supera o no da la talla en el puesto ofrecido, simplemente desvincularlo por no superación del periodo de prueba. De la misma manera, si estamos ante un trabajador que tiene una calificación de confianza o de dirección, otra modalidad, otra alternativa de cese podría ser el retiro de confianza, ¿no? Que si bien no está en las normas laborales, sí ha sido reconocido a través de la jurisprudencia y a través de los plenos jurisdiccionales. Pero también son, otra vez, situaciones a evaluar, ¿no? Consideraciones a evaluar antes de escoger un camino, o dos caminos, ¿no? O diferentes alternativas. Otro punto importante, y al último, la última consideración previa, son los antecedentes disciplinarios, ¿no? Esto sobre todo dirigido en el caso de un despido por falta grave, ¿no? Si yo tengo un trabajador que ha cometido una falta grave y que es básicamente la modalidad más común mediante la cual se despide por causa justa, tendría que revisar, evidentemente, antecedentes disciplinarios, tendría que revisar qué fue lo que pasó, pero es un punto a tener en cuenta antes de elegir justamente si voy o no voy por esta alternativa. Entonces, estos son de manera previa, como decía, las tres consideraciones, las 7 consideraciones iniciales que uno debe tener, ¿no? Hay que sentarse con la empresa, con el área legal, con el asesor legal y revisar uno por uno todas estas consideraciones para que mañana más tarde se puedan escoger una mejor alternativa, podamos escoger una correcta alternativa de cese
que beneficia a ambas partes, porque justamente a eso se apunta en el cese. No se trata de ser arbitrarios en la medida de lo posible, sino se trata de apuntar a un correcto cese que no lleve tantas contingencias para la empresa y en la cual ambas partes salgan beneficiados. Entonces, pero eso, por parte de la empresa, va a ser posible siempre que de manera previa analice cada situación que engloba al trabajador o que engloba la relación laboral. Acá hemos enumerado 7, tal vez haya más, hemos querido hacer un resumen con las 7 principales que mi persona considera principales respecto a lo que se debería tener en cuenta antes de elegir un camino, ¿no? Y ahora vamos a pasar acá con el tema del despido por falta grave, ¿no? Eh, y cómo podríamos tener una correcta estrategia, porque básicamente de eso se trata esta exposición, respecto al despido por falta grave. Ya habíamos visto qué consideraciones previas deberíamos tener antes de elegir un camino. Pongámonos ahora en el supuesto que cogemos el camino de despido por falta grave. ¿Cuál debería ser nuestra estrategia o qué debería contener nuestro despido por falta grave para que sea un despido por causa justa y para que el trabajador no se le pague ninguna indemnización laboral? Como ustedes saben, el despido por causa justa puede ser por performance o por conducta. Por conducta, por lo general, se refiere, no en todas las ocasiones, pero la mayormente aceptada o la mayormente usada, mejor dicho, es el despido por falta grave. Entonces, en el despido por falta grave, el trabajador comete una falta que hace de tal magnitud que hace irrazonable que la subsistencia del vínculo laboral. Entonces, ha cometido una falta tan grave que ambas partes no pueden continuar trabajando. Y es por eso que el empleador decide despedirlo, ¿no? Toma este camino. Entonces, si tenemos esta situación en la empresa, donde un trabajador comete una falta grave y nosotros como empleadores ya no queremos contar con eso, porque ha sido una falta que hace que ya no se le tiene confianza, y ya no pueda continuar laborando conmigo como empresa, en ese caso, ¿qué es lo recomendable o qué recomendamos nosotros tener a la mano, o por lo menos implementarlo? Primero, un informe interno de parte de la empresa, ¿no? Es interesante, ¿no? Y ayuda bastante que se haga un informe interno sobre lo que pasó. Ok, por ejemplo, hubo un faltante en la caja de egresos de dinero de la empresa, ¿no? En el área de tesorería, ¿no? Ok, habrá que hacerse un informe interno diciendo qué pasó, cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las conclusiones. Tendrá que realizarse una investigación interna y esa investigación interna evidentemente tiene que tener hechos, responsables, conclusiones y la documentación que sustenta ese informe interno, ¿no? Y ese es el segundo punto, justamente. En la medida de lo posible, documentación que sustente cuáles son los hechos que se le está imputando al trabajador o a los trabajadores que van a ser sancionados con despido por falta grave. Es importantísimo porque mañana más tarde, si es que te lo cuestionan judicialmente, tú vas a poder demostrar que tu procedimiento de despido tiene como respaldo un informe interno de la empresa donde se revisó el asunto y donde además hubo documentación que sustentaba la afirmación de la empresa respecto a las faltas cometidas por el empleador. Un tercer punto que hay que analizar, o por lo menos que hay que tomar en cuenta dentro de esta estrategia de despido por falta grave, es el tema de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? El despido tiene que ser razonable y proporcional con la falta cometida. Acuérdense ustedes que el despido es la sanción más grave dentro de nuestro ordenamiento legal. Hay sanciones menores, hay amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de haber, y está el despido como sanción más gravosa. Entonces, es importante que, como estamos hablando de la sanción más gravosa prevista en la normativa laboral, la falta sea efectivamente razonable y proporcional con esta acción, con este despido que se le está aplicando al trabajador, ¿no? Es importante que lo tengan en cuenta. Si no, mañana más tarde también pueden cuestionar esta razonabilidad, esta proporcionalidad al momento de ejecutar el despido. Otro punto importante, no indispensable, pero sí importante, es el tema de los antecedentes disciplinarios. Habría que dar una revisada antes, al momento de analizar si procede o no el despido por falta grave, si el trabajador tiene antecedentes disciplinarios, ¿no? Porque sí sería importante que dentro de la carta de preaviso de despidos indiquen además
que el trabajador ya tiene antecedentes disciplinarios por haber cometido diferentes faltas. Entonces, sí, claro, si es que yo reviso y observo y veo, ok, trabajador tal, tiene amonestación escrita, dos, tiene dos suspensiones, tiene otra suspensión más, tiene un memorándum y ha vuelto a hacer una falta grave, a mí me parecería razonable y proporcional que ahora se le despida por la comisión de esta falta, ¿no? Y tienes todo el sustento de antecedentes disciplinarios. ¿Qué pasa si no los tengo? ¿Qué pasa si el trabajador no cometió ninguna falta? ¿Igual lo puedo despedir? Sí, lo puedes despedir en la medida que la falta que hayan cometido, si bien es la primera vez, sea de tal magnitud que haga que sea razonable que subsista el vínculo laboral entre las partes. Pero si ha cometido una falta menor y no tiene antecedentes disciplinarios, despedirlo lo puedes, pero cuando te cuestione la proporcionalidad, probablemente judicialmente, ahí vas a tener un problema, ¿no? Entonces, se puede despedir al trabajador por falta grave, sí, pero es básico analizar el tema de razonabilidad y proporcionalidad. Y también con eso, el tema de los antecedentes disciplinarios. Como les digo, no indispensables, pero sí es importante darle una mirada. Otro punto importante dentro de la estrategia de despido por falta grave, el principio de inmediatez. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el empleador se entera de la falta cometida por el trabajador, tiene que actuar de manera inmediata, tiene que sancionar de manera inmediata. No puedo dejar pasar 5 meses, 6 meses, 4 meses y después sancionar. Justamente por eso se llama el principio de inmediatez. Tiene que ser lo más pronto posible. Hay un plazo establecido desde que el empleador se entera de la falta hasta aplicar la sanción. No la hay. Normativamente no hay un plazo establecido. Jurisprudencialmente, doctrinalmente, se habla de que el principio de inmediatez se respetaría si es que desde el plazo que el empleador se entera de la falta hasta la aplicación de la amonestación, pasa como máximo un mes, ¿no? 3 semanas, un mes. Se podría respetar el principio de inmediatez, ¿no? Por eso también es importante tener un informe interno, porque el informe interno te da un poco más de tiempo como empresa, porque puedes decir, mira, yo me enteré de esta falta, pero además, como me enteré de esto, tuve que revisar bien el tema. Y justamente para eso se emite un informe interno. Entonces, ahí puedes ganar una semanita más, ¿no? Pero siempre, como te digo, que no sea muy exagerado. Si se pasan 6 meses, si se pasan 4 meses, evidentemente no se aplicaría el principio de inmediatez. Y un último punto importante en el despido por falta grave, que tienen que ustedes tenerlo en cuenta, es respetar el procedimiento de despido, ¿no? Identificar los hechos que sucedieron, la falta cometida, establecerlos justamente en la carta de preaviso, dar el plazo de descargos, el plazo legal para que la parte, en este caso el trabajador, pueda proporcionar sus descargos, que son como mínimo 6 días naturales, y continuar evidentemente con la carta de despido si es que sus descargos no te convencen como empresa. Entonces, ahí es un tema que ustedes tienen que observar. Puede pasar, me ha pasado con algún cliente que tenía la falta grave, el trabajador había metido la pata, no era la primera vez, era la 10ª vez que sucedía, ya estaba amonestado, ya estaba suspendido, había sido amonestado, ya había sido suspendido y correspondía que lo desvinculen y no se respetó el procedimiento de despido. ¿Qué dice el procedimiento de despido? Hay que enviarle una carta de preaviso indicando los hechos, indicando la falta cometida, indicando cuál es el nexo causal entre los hechos y la falta cometida, y dándole un plazo de 6 días como mínimo para que responda, ¿no? Y luego de eso, si es que no te convence sus descargos, le envías la carta de despido. Si te convence sus descargos, ok, no continúas con el procedimiento de despido, pero se lo dices, ¿no? Por lo general, las empresas no les convencen los descargos y proceden con el despido, pero es todo un procedimiento que hay que seguir. Si yo tengo la falta, si yo tengo cierto ya repetitivo, no puedo yo mandarle una carta de despido directo. Hay que seguir un procedimiento, hay un derecho de defensa también. Es importante que lo sepan, aun si el tema haya sido repetitivo y aun si el tema haya sido de tamaña gravedad, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan también en cuenta. Este es en el tema de despido por falta grave, ¿no? Luego de eso tenemos el despido
por no superación del periodo de prueba. Ese es otro tipo de despido. Y hemos visto cuáles serían las estrategias en el caso de despido por falta grave, y ahora tocaría ver cuáles serían las estrategias a seguir en el despido por no superación del periodo de prueba. En primer lugar, como le digo, el periodo de prueba es aquel periodo donde el trabajador, o donde, mejor dicho, el empleador pone a prueba, valga la redundancia, al trabajador para ver si el trabajador, evalúa al trabajador para ver si éste da la talla con el puesto ofrecido, ¿no? Entonces, durante el periodo de prueba, el trabajador no tiene protección contra el despido arbitrario. Y acá estamos hablando de, de periodo de prueba en el caso de un trabajador de un puesto regular de 3 meses, de un puesto de confianza, un periodo de prueba de 6, y de un puesto de dirección, un periodo de prueba de 12 meses. Durante este periodo de prueba, como le decía, el empleador puede despedir al trabajador, le enviará su carta de despido por no superar el periodo de prueba, indicando que no ha superado el periodo de prueba y no deberá pagar ningún tipo de indemnización laboral. Pero claro, para poder acceder al periodo de prueba o a la aplicación del despido por no periodo de prueba, debemos encontrarnos en ese periodo. Y justamente para esto, nosotros tendríamos que revisar cuál ha sido la calificación del trabajador. Si estoy contratando, por ejemplo, a un asistente eh, que no va a tener contacto con el personal de dirección, que no va a tener contacto con la información confidencial de la empresa, entonces, evidentemente, al hacer su contrato de trabajo, será un trabajador regular con un periodo de prueba de 3 meses. Si por el contrario estoy contratando a un jefe, ¿no? A un jefe de ventas, a un jefe comercial, ¿no? Que tiene acceso a información confidencial, que le reporta al personal de dirección, ¿no? Que está en contacto con el personal de dirección, evidentemente estaré ante un trabajador calificado como de confianza, ¿no? Y en su contrato de trabajo deberé calificarlo como trabajador de confianza y deberé indicar un periodo de prueba de 6 meses como máximo, ¿no? Para que mañana más tarde, si no da la talla y se encuentra en el mes 5, pueda yo desvincularlo justamente por la no aplicación del periodo de prueba. Y por último, si tengo un contrato, por ejemplo, a un gerente general de la empresa que va a representar a la empresa frente a los trabajadores, estamos hablando de un personal de dirección. En ese caso, al momento de elaborar el contrato de trabajo, deberé calificarlo como personal de dirección y deberé indicar un periodo de prueba de máximo de 12 meses. Pero todo esto, como ven, nace incluso desde el inicio de la relación laboral. Tengo que ser bastante cuidadoso al momento de ver a quién estoy contratando, en el puesto que estoy contratando, porque de eso va a depender también el periodo de prueba. Y si yo mañana más tarde tengo algún problema con ese trabajador o no me da la talla en el puesto de trabajo, tengo que saber que su desvinculación por no superación de periodo de prueba va a depender de lo que yo haya establecido previamente en el contrato de trabajo. Si yo puse, y que evidentemente sea real, pues, ¿no? No le voy a poner 12 meses de periodo de prueba a un asistente porque evidentemente eso no es válido. Pero si yo puse al jefe comercial 6 meses porque era un trabajador de confianza, estoy en el mes 5 y lo quiero desvincular porque no da la talla, porque no cumple con los objetivos, porque no viene a trabajar, porque se desconecta, porque falta un día sin avisarnos, puedo aplicarle el despido por no superación del periodo de prueba, siempre que haya establecido el periodo de prueba justamente en el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, es importante desde el inicio indicarlo, ¿no? Y también, acá un punto importante es, si bien no es necesario al momento de la comunicación adjuntar la documentación, sí como recomendación personal, yo les recomiendo a mis clientes que por lo menos internamente tengan sustento de por qué el trabajador no habría superado el periodo de prueba, ¿no? Por lo menos que internamente tengan, a ver qué pasó o por qué. Porque faltaba mucho, porque no cumplía con los objetivos, porque no respondía a los correos, pero internamente eso, tenerlo documentado. ¿Qué podría pasar? Que mañana más tarde un trabajador te puede decir, mira, a mí no había ningún motivo por el cual me despidieron por el periodo de prueba, sino que era un despido, no sé, por discriminación, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, podría pasar y ha pasado. Por eso, si bien no es necesario dárselo, mostrárselo al trabajador, sí deberían tener o conservar los elementos, los sustentos que demuestren que estamos ante una no superación del periodo de prueba. Ese es el despido por periodo de prueba. Luego tenemos el cese por retiro de confianza.
es otra alternativa, otro cese. Ya hemos visto dos alternativas de cese. La primera alternativa vimos era el despido por falta grave. Ya vimos más o menos qué deberían advertir, cómo deberían conducirse en ese tipo de despidos. Acabamos de ver el despido por no superación de periodo de prueba y hemos visto también qué deberían hacer al inicio de la relación laboral, qué deberían indicar, cómo deberían conducirse y además qué documentación deberían guardar internamente. Ahora pasamos al cese de retiro de confianza, ¿no? Esta es una figura que ha sido reconocida a través de la jurisprudencia laboral, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, y ha sido confirmada a través del séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional. El cese por retiro de confianza como tal no está en una norma laboral, pero sí está ya a través de plenos jurisdiccionales y de jurisprudencia laboral. Y viene siendo aplicado en diferentes empresas. Entonces, habría que tener en cuenta en este caso, o que habría que tener en consideración, que es una alternativa válida. Una alternativa válida, pero siempre que se cumplan con los presupuestos, ¿no? Y lo primero que se debe revisar en este caso es el tema de la calificación del puesto de trabajo. Si yo voy a aplicar un cese por retiro de confianza, lo primero que debo ver es que si el puesto ha sido calificado como de confianza, ¿correcto? Si estoy ante un puesto que tiene una naturaleza de confianza y si además ese puesto desde el inicio de la relación laboral es un puesto de confianza. Porque puede pasar que el trabajador haya hecho línea de carrera, que haya ingresado a la empresa con un puesto que no es de confianza y después, por los ascensos que ha venido teniendo en algún momento, por el puesto que ascendió, tuvo ya esa calificación. Entonces, yo en ese caso, justamente para ese caso es lo que ustedes deberían revisar previamente, ¿no? Deberían revisar cuál ha sido ahí su situación contractual en la empresa. Si siempre ha sido un puesto de confianza desde el inicio de la relación laboral, podemos seguir adelante con el retiro de confianza, ¿no? ¿Y cómo se ejecuta? Se envía una carta, efectivamente, indicándole al trabajador que la empresa ha decidido retirarle la confianza. No es necesario indicar las razones, no es necesario indicar los motivos por los cuales se le retira la confianza, tampoco es necesario adjuntarlo, ni mucho menos. Simplemente es una carta indicando el retiro de confianza. Pero claro, como otra vez, deberíamos estar efectivamente ante un puesto que siempre ha sido de confianza en la empresa y que además estemos seguros que la naturaleza de ese puesto es efectivamente de confianza. Puede pasar que se le haya contratado a un puesto que en la práctica no es de confianza, pero claro, ahí nos quisimos avivar y le quisimos poner la calificación de confianza. Eso puede derivar en una demanda y pueden argumentar o cuestionar que ese puesto nunca fue de confianza a pesar de que ha sido calificado. Entonces ahí lo importante es revisar la naturaleza del puesto y si cumple con los requisitos para ser calificado como puesto de confianza. Si tiene acceso a información confidencial, ¿no? Si está en contacto con el empleador, ¿no? Si sus opiniones son consideradas para el desarrollo del negocio de la empresa. Entonces, si se cumple con eso, estamos ante un puesto de confianza. Y podemos aplicar justamente el retiro de confianza, ¿no? Otra vez, es la carta indicándole que se le retira la confianza. Hay un punto final donde indicamos que que se debe documentar internamente el motivo del retiro de confianza. No se debe indicar en la carta, ni tampoco se debe adjuntar documentos en la carta de retiro de confianza. Pero otra vez, recomiendo yo que los motivos por los cuales yo le retiro la confianza a este trabajador, porque no contestaba los correos, porque los clientes no estaban satisfechos con él, porque no llegaba a sus métricas, porque no llegaba a los objetivos, porque tenía quejas de sus compañeros de trabajo, etcétera, 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 todo eso lo tenga documentado internamente. Porque podría pasar también, y ya nos ha pasado, que el trabajador diga, a mí no me están retirando por retiro de confianza, a mí me están retirando porque supuestamente habría cometido una falta grave, ¿no? Pero lo han querido enmascarar en un retiro de confianza. Entonces, por eso es importante que si mañana más tarde cuestionen el cese por retiro de confianza, como empresa yo puedo decir, no, este trabajador X es un trabajador de confianza, tiene este puesto de trabajo y este puesto de trabajo cumple con los 3 requisitos de trabajador de confianza. Siempre ha tenido este puesto de trabajo desde el inicio de la relación laboral y estos han sido los motivos por los cuales yo le retiré la confianza. Hay que estar en la capacidad de poder decirle eso al juzgado
de que el trabajador efectivamente siempre ha sido de confianza y que han pasado tales cosas que derivaron a que el empleador simplemente le retire la confianza. Entonces, es un punto importante, como les digo, siempre recomiendo guardar la documentación para que mañana más tarde, si hay algún tipo de cuestionamiento, ustedes puedan poder defenderse, ¿no? La otra alternativa de cese, y es una alternativa donde me voy a detener un poquito más, porque es justamente una de las alternativas que yo más recomiendo a mis clientes cuando me dicen, oye, tengo un trabajador que en verdad ya no quiero continuar con él, pero no tengo ninguna causa objetiva para sacarlo, o bueno, ha cometido ciertos errores, pero yo nunca lo amonesté, ¿no? No es trabajador de confianza, y la verdad, además, como persona lo valoro. Hoy ya tuvimos ahí una reunión con un cliente que me decía, mira, como persona valoro a este trabajador, pero la verdad es que ya viene mal en la empresa, ¿no? No trabaja bien, no hace sus pendientes en el día, los hace a destiempo, ha tenido problemas con clientes, hay quejas con su rendimiento, no llega a sus objetivos, entonces está trabajando mal y ya viene trabajando mal, pero como persona es buena persona. Entonces, ¿qué recomiendo yo en ese caso a mis clientes? Un cese por mutuo disenso, que es una modalidad de desvinculación, ¿no? Un cese por mutuo acuerdo, ¿no? Sentarse con el trabajador, se sienta la empresa y el trabajador y tratan de llegar a un acuerdo para finalizar la relación laboral, ¿no? Un cese amistoso mediante el cual ambas partes deciden culminar la relación laboral. ¿Cómo se ejecuta? Se ejecuta a través de un documento, un convenio de mutuo disenso, ¿no? En este convenio ambas partes expresan su voluntad de que se quiere llegar a un acuerdo para que se finalice la relación laboral. Ahora, ¿qué suele suceder? Porque vemos acá justamente billetes de 100, porque suele suceder que para que el trabajador quiera firmar este documento, porque también puede pasar que el trabajador simplemente diga, yo la verdad que estoy contento acá, no quiero llegar a ningún cese, no quiero firmarte ningún mutuo disenso, entonces hasta que tú me tengas que despedir, si cometo una falta ya lo revisarás, pero hasta el día de hoy no tengo nada, ¿no? Y tú también puede ser que no tengas nada. Entonces, no quiero firmar nada. Entonces, en esos casos, lo que se estila es que se le ofrezca al trabajador una suma, un monto dinerario, para que pueda firmar este mutuo disenso, ¿no? ¿Cuál es el monto dinerario que se estila que ofrecer? Eso dependerá de las partes, porque como es por mutuo acuerdo, va a depender de las partes, ¿no? Ahora, se estila que el monto sería lo que le correspondería por indemnización por despido arbitrario. Ustedes saben que una indemnización por despido arbitrario es una remuneración y media por cada año completo de servicios, en el caso de los contratos a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, más o menos, un aproximado se estila ofrecer lo que hubiese correspondido por indemnización de despido arbitrario. Y en verdad, es una modalidad que te protege más que simplemente despedirlo arbitrariamente, porque, porque mediante este documento, mal que bien, tienes la conformidad del trabajador o la manifestación de voluntad del trabajador, donde te señala y te dice que efectivamente él ha decidido, también como tú, finalizar la relación laboral por mutuo propio, ¿no? Nadie lo está coaccionando, él está manifestando su voluntad a través de este documento. Entonces, es una alternativa de cese, como le digo, que yo recomiendo bastante, el mutuo disenso. Evidentemente dependerá de varias cosas. Dependerá de la voluntad de las partes. La empresa me puede decir, oye, perfecto, yo quería dar un acuerdo con él, pero no tengo para pagarle. Entonces ahí se va a complicar llegar a un acuerdo con el trabajador. Y el trabajador también te puede decir, yo simplemente no quiero llegar a un acuerdo si no hay plata. O incluso, no te acepto nada, no te acepto el cese. Dependerá de la voluntad de las partes. Si el trabajador no está de acuerdo, bajo ningún motivo, bajo ningún monto, entonces no se podrá llegar a un acuerdo y este cese no podrá ejecutarse. Pero yo siempre recomiendo por lo menos sentarse a conversar, ¿no? Como le digo, el monto que se ofrece, eh, por lo general se suele ofrecer un monto equivalente, estamos hablando, como le digo, de 1.5 remuneraciones por cada año completo de servicios, con la consideración y con la precisión de que la indemnización laboral no está sujeto a impuesto a la renta, es decir, si te corresponde 200
soles, 200.000 soles de indemnización laboral, los 200.000 te caen netos. En cambio, el monto que tú ofreces, que se llama liberalidad suma graciosa, al momento de suscribir el mutuo disenso, sí está afecto a impuesto. Entonces, esos 200 no te caen los 200 netos, te caerá una parte, ¿no? Correspondiente al impuesto a la renta, te caerá 180, por ponerle un número, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta también, porque puede ser parte de la negociación, ¿no? El trabajador te podrá decir, no, pero a mí no me des 200, sino dame 220, sino dame un poco más. Me ha pasado y he estado en ceses donde el trabajador o donde se ha negociado darle menos de la indemnización laboral, porque la empresa no tenía plata tampoco, o más, incluso más de lo que correspondería por indemnización laboral. Eso ustedes saben que el tope son 12 sueldos. He estado en ceses donde el trabajador se le ha dado como incentivo para que firme el documento 15, 18, hasta 20 sueldos, ¿no? Entonces, al final, lo ideal en este caso es que sea un mutuo acuerdo y que ambas partes salgan, entre comillas, beneficiadas, ¿no? Que si bien es cierto, ya no va a poder continuar la relación laboral, ambas partes se han sentado y han llegado a un acuerdo para culminar la relación de trabajo de la mejor forma, ¿no? Y es también común que en este tipo de ceses este, se indica, además de la suma graciosa, algún otro beneficio adicional. Puede pasar y es parte de la negociación. Me ha pasado en estar en negociaciones donde el trabajador o la trabajadora te decía, por favor, además de este monto, quisiera que se le puedan extender la EPS, ¿no? O ya, no me des 14, no me des 12 sueldos, no me des 10 sueldos, no me des 8, dame 5 nada más, pero extiéndeme la EPS por un año. Puede pasar así lo puedes negociar. Puede pasar también que, no sé, decidas que se quede con el celular de la empresa, decidas que se quede con la computadora de la empresa, evidentemente formateada, ¿no? Pero son alternativas y ya todo depende ahí de una negociación, en buena fe, evidentemente, de ambas partes. Entonces, sí lo recomiendo bastante. eh, Evidentemente depende de la situación del trabajador y de la situación de la empresa, ¿no? Y si se llega a un acuerdo, siempre es importante y es recomendable que la firma, por lo menos del trabajador, sea legalizada, ¿no? Para darle fecha cierta y para que mañana más tarde el trabajador o ya ex trabajador no pueda cuestionar o no pueda indicar que él ha sido sujeto a una coacción para firmar el documento, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ya tienes un documento donde ambas partes establecen los términos de la relación laboral y es firmada por ambas partes y es legalizada la firma del trabajador, mañana más tarde es muy complicado que lo desconozcas, porque ya hay un notario que ha dado fe, efectivamente el trabajador lo ha firmado, ¿no? Entonces es importante también, como les digo, una vez que se llegue a un acuerdo respecto a los términos y condiciones, al último día laboral, a la liberalidad, si es que hay, a los beneficios adicionales, si es que hay, es importante que el documento se suscriba y que además se legalice por lo menos la firma del trabajador, ¿no? Lo ideal serían ambas firmas, ¿no? Y que obviamente el trabajador va a conservar su copia, pero por lo menos la firma del trabajador. Este es el mutuo disenso, como les digo, es lo más recomendable cuando no tienes ningún motivo para desvincular al trabajador, pero simplemente por un tema estructural, organizacional, estás reestructurando tu empresa, ya no vas a contar con ese puesto de trabajo, en ese caso sí sería inconveniente sentarte con el trabajador y llegar a un mutuo acuerdo. O en todo caso, si es que ya no quieres contar con él y no tienes ningún motivo para desvincularlo, ¿no? Siempre es importante, como les digo, en la medida de lo posible, de que ambas partes quieran negociar, ¿no? Porque esto básicamente depende de la voluntad de ambas partes. Si una de las partes no quiere negociar, este cese no aplica. Pero si ambas partes sí quieren negociar, pueden llegar a un acuerdo, pueden establecer los términos y condiciones y pueden formalizar el documento a través de notario público, ¿no? Un tip adicional, sería importante que el cese por mutuo acuerdo se establezcan evidentemente los términos y condiciones y en un documento aparte se le entregue el monto de suma graciosa, porque ahora último están cuestionando que en el cese por mutuo acuerdo se está indicando también en la entrega de esta suma graciosa, de esta liberalidad, y eso hace que la voluntad de la persona no sea tal. Entonces, lo ideal sería que por lo menos estén documentos separados. Un documento de cese, donde solamente se hable del cese, y otro documento donde ya al trabajador se le entregue la suma graciosa, la liberalidad, justamente para firmar este documento.
y entramos a otro tipo de despido. Hemos hablado un poco del cese por mutuo acuerdo, que la verdad que es, como les digo, es la alternativa más recomendable de la que tenemos, de la que manejamos. Eh, pero ¿qué pasa? Me pueden decir, pero ¿qué sucede si es que el trabajador no me quiere firmar el mutuo acuerdo? ¿Qué pasa si no me quiere firmar el mutuo acuerdo? ¿Qué pasa si ya superó el periodo de prueba? ¿Qué pasa si es que no es trabajador de confianza? ¿Qué pasa si no me queda ninguna alternativa? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué es lo que me toca? ¿O qué opciones tengo? ¿No? Eh, ¿Puedo yo accionar o no el despido arbitrario y simplemente le pago la indemnización laboral? La respuesta es que sí. Bueno, si es que tú como empresa decides accionar el despido arbitrario, puedes hacerlo. Es contingente, evidentemente tendrás que saber que es contingente, pero si vas a hacer el despido arbitrario tendrás que enviarle su carta de despido arbitrario, tendrás que notificar al trabajador, tendrás que pagarle su indemnización laboral, y acá viene el tema, ¿no? Ustedes saben que contra el despido del trabajador eh, hay dos tipos de opciones, o el pago de una indemnización laboral o la reposición en el puesto de trabajo. Me ha pasado que clientes me han dicho, mira, este, yo estoy dispuesto a pagarle la indemnización laboral, yo estoy dispuesto a pagarle la indemnización laboral, pero lo que yo no quiero es que él pida su reposición en el puesto de trabajo. Yo simplemente no quiero tenerlo en la empresa por A, B, X, Y motivos. Entonces, en ese caso, ustedes deben saber que el despido arbitrario es una contingencia, porque el trabajador podría demandar uno u otro. ¿Cómo puedes ayudarte? ¿Cómo podemos ayudarlo respecto a este supuesto? Pagándole, evidentemente, el de la indemnización laboral, ¿no? Haciéndole el depósito en su cuenta bancaria y esperando que el trabajador no devuelva el dinero. Si el trabajador no devuelve el dinero, si no devuelve ese monto o no lo consigna judicialmente, si mañana más tarde te demanda por despido nulo, tú mañana más tarde, o por reposición, mejor dicho, tú mañana más tarde puedes decir no, tu tutela ya ha sido resarcida. ¿Cómo ha sido resarcida? Mediante el pago de la indemnización laboral. Yo te he enviado o te he hecho el pago de la indemnización laboral en su momento, hace casi un año, porque más o menos acá las demandas, hasta que sean admitidas, hasta que sea la audiencia de juzgamiento, más o menos pasa un año, y tú nunca me la devolviste. Es más, sigue en tu cuenta bancaria, ¿no? Tú tenías la opción de devolverme a mi cuenta o en todo caso de consignarla judicialmente. Yo ya te pagué la indemnización laboral, tú ya usaste ese dinero, nunca me lo devolviste, entonces ya no corresponde que solicites tu reposición, porque es o una u otra. Entonces, por eso es importante que se le pague la indemnización laboral, para que mañana más tarde, si es que te demanda la reposición, tú en la audiencia de juzgamiento, en tu contestación de demanda, puedes decirle, no, yo ya cumplí con resarcirlo por este despido. ¿Cuál ha sido el resarcimiento? A través del pago de una compensación económica, que es la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Le he pagado conforme a ley y con eso ya estaría cubierto. Ahora bien, ¿qué sucede si el trabajador devuelve el dinero o lo consigna judicialmente? En ese caso, si la empresa está complicada. Porque en ese caso, el trabajador sí podría demandar su reposición en el puesto de trabajo. Y cuando demande, tú no vas a poder argumentar o no vas a poder decirle, oye, yo ya te pagué la indemnización. Porque él te puede decir, me la pagaste, yo no la acepté y te la devolví, porque yo estoy buscando mi reposición. Entonces sí tendría argumentos. Yo tenía un caso hace un par de meses donde al trabajador se le despidió arbitrariamente y se le pagó su indemnización laboral. Se le hizo el pago, se le mandó su liquidación de beneficios, su hoja de despido arbitrario, estaba indicado cuánto era el monto y además se le depositó en su cuenta bancaria, ¿no? Él demanda su reposición, nosotros contestamos indicando que ya se pagó, ¿no? El proceso es del 2021 aproximadamente, ¿no? Estamos 2020, en esa época estábamos 2023, que ya habían pasado más de 2 años, él nunca devolvió el dinero, ¿no? Y en la audiencia de juzgamiento ganamos en primera instancia y en segunda instancia los vocales justamente le hacen alusión a lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Les dicen, oye, pero a ti ya se te pagó en su momento, ¿no? Se te dio la indemnización laboral, está en tu cuenta bancaria, además está dentro de la hoja de liquidación,
figuraba el monto que te correspondía por indemnización laboral y está tu firma también. Entonces, si tú no hubieras estado de acuerdo con ese tipo de resarcimiento, lo hubieras devuelto, ¿no? O lo hubieras consignado. Bueno, tal vez no sabes la cuenta de la empresa, pero lo puedes consignar, ¿no? Entonces, en este caso, el trabajador lo único que había hecho era, más o menos unos 6 meses después, había mandado una carta pidiendo cuál era la cuenta de la empresa, ¿no? Entonces, la sala le decía, no, debiste consignarlo o debiste devolverlo de manera inmediata, te acepto un mes, pero más de un mes ya pasó la oportunidad. Tú ya cogiste ese dinero, tú ya te resarciste por el despido arbitrario, entonces no corresponde que ahora pidas tu reposición. Y al final el caso lo ganamos nosotros, tanto en primera como en segunda instancia. Entonces, ya no se pudo ir a casación por el tema de la doble victoria, pero ustedes sabrán, como les digo, que son técnicas también, pues, ¿no? Si quiero despedir arbitrariamente y no quiero que me demanden la reposición, de una vez. Le envío su hoja de liquidación donde dice el monto por indemnización, le deposito en su cuenta bancaria y ahí sí, espero, ya no depende de mí, espero que no me lo devuelvan. Si me lo devuelven, y ahí sí voy a estar complicado porque está en su derecho de pedir su reposición. Si no me lo devuelve y me demanda, yo ahí sí puedo argumentar y puedo decir, oye, yo ya le pagué en su momento y él nunca me devolvió. Cosa que me pasó, como le dije hace unos meses, ¿no? Entonces, es una alternativa también. Y por último, tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Un poco un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto diferentes modalidades S, ¿no? No son todas, porque justamente sabemos que el tiempo es reducido, pero hemos tratado de revisar alguna que otra, sobre todo las modalidades S más utilizadas, ¿no? Lo primero, el primer punto, la primera parte de la exposición, como les dije, para los que recién se conectaron, era hablar sobre algunas nociones previas, ¿no? Algunas consideraciones previas que se tenían que evaluar antes de elegir los diferentes tipos de cese, ¿no? Lo importante es siempre que ustedes tengan mapeados cuáles son los tipos de cese que establecen nuestra legislación laboral, ¿no? Y qué se requiere para cada cese. Y después de eso, claro, revisar en qué situación te encuentras. Cada situación es un mundo distinto, cada situación es particular. Por eso justamente acá como primera recomendación está el análisis global de la situación, está identificar riesgos y probabilidades de contingencias laborales, ¿no? Eh, entonces, acá hay que analizar, como les digo, la situación. Hay que analizar el panorama, este, todo el panorama completo. Hay que analizar la situación del trabajador, la situación de la empresa, los contratos, los documentos laborales, todo lo que se haya firmado. Hay que analizar antecedentes contractuales, antecedentes disciplinarios. Hay que analizar de todo un poco, ¿no? Identificar, ¿no? Identificar en qué situación me encuentro. Ok, tengo este trabajador, ha pasado esto, está en este estado, es riesgoso, es contingente, que le aplique una desvinculación. ¿Qué desvinculación me conviene más? ¿Cuál es la menos contingente? Tal vez llego a un acuerdo, tal vez es de confianza, puedo desvincularle de confianza. ¿Tengo como empresa plata para ofrecerle llegar a un acuerdo? ¿No? O cuánto me cuesta llegar a un acuerdo. Por el contrario, ha cometido una falta grave, ok, puedo desvincularlo por falta grave, me conviene desvincularlo por falta grave, tal vez es de confianza, tal vez puedo retirar la confianza. ¿Siempre ha sido un trabajador de confianza o ha ido ascendiendo en la empresa? ¿No? Tal vez se encuentra en periodo de prueba. Ok, entonces, ¿cuál es su periodo de prueba que le correspondía? 6 meses, ok, ¿en qué mes está? Mes 4, mes 5, periodo de prueba, ¿no? Entonces, son diferentes alternativas que hay que evaluar, pero para eso hay que analizar la situación global, hay que identificar riesgos y probabilidades justamente de las contingencias laborales. Eh, la segunda recomendación es, ya esa es una recomendación mía que se la dije en un momento, priorizar llegar a acuerdos amistosos, documentarlos y formalizarlos. ¿Qué significa? Que tengo que llegar a un acuerdo amistoso con el personal en la medida de lo posible, ¿no? Yo siempre recomiendo el mutuo disenso en la medida de lo posible porque es un acuerdo amistoso entre las partes, ¿no? Y raramente es cuestionado judicialmente, porque por lo general también recomiendo que se legalice la firma. Entonces, si nos sentamos, expresamos nuestra voluntad, lo firmamos a través de documentos, entonces es muy complicado o es muy improbable que mañana más tarde pueda cuestionarse este acuerdo de manera judicial. Entonces, pero sí recomiendo llegar a este acuerdo, sí recomiendo documentarlos y evidentemente recomiendo formalizarlos.
¿no? Ir a la notaría, firmar, legalizar la firma del trabajador, la firma del empleador también, pero sobre todo la del trabajador, y conservar justamente esa copia donde se indica que la firma ha sido legalizada, ¿no? Tener mapeado otras alternativas de vinculación es otra recomendación importante, eh, porque puede pasar que la alternativa que tú escogiste, que consideras menos contingente para la empresa, no pueda ser aplicada, ¿no? Y en ese caso tú no puedes quedarte en blanco, tienes que por lo menos analizar todo el abanico de posibilidades que la norma te otorga. Por ejemplo, me ha tocado ir a CESES donde la idea era llegar a un acuerdo. Era un trabajador de confianza, que siempre fue un trabajador de confianza, pero la idea con la empresa fue llegar a un acuerdo, un mutuo disenso. Entonces, pero claro, antes de ir a la reunión yo les decía, bueno, tengamos diferentes opciones. Correcto, la idea es llegar a un acuerdo, mutuo disenso. Perfecto, tengamos el documento listo, tengamos el monto listo, estemos preparados para lo que nos va a decir, para lo que nos puede negociar, perfecto. Pero en caso no quiera, porque acuérdate que el mutuo disenso es es un acuerdo entre partes, en caso no quiera, tendremos que llegar a un acuerdo. Perdón, tendremos que llegar a otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Tendríamos que ver el catálogo de alternativas que nos ofrece la legislación laboral. En este caso, la otra alternativa era el despido mejor dicho, el cese por retiro de confianza, porque había indicado que este trabajador siempre fue de confianza, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, mira, tenemos el folder 1, con el mutuo disenso, con el documento donde está indicado la voluntad de las partes y con lo que le ofrecemos nosotros para negociar y firmar el documento, ¿no? Pero tengamos un folder 2 también, en caso de que él no quiera firmar, de que él no quiera llegar a ningún acuerdo, de que simplemente se ponga en un plan de que quiere continuar en la empresa, a pesar que en este caso era una persona que no había tenido un buen rendimiento, que no había llegado a sus métricas, pero la empresa quería llegar a un acuerdo igual para partir en buenos términos. ¿Qué sucedió? Llegamos a la reunión, la persona no quiso firmar el documento, no quería el monto que se le estaba ofreciendo y se procedió, en todo caso, a retirarle la confianza. Se le envió en ese mismo momento, se le entregó su carta por retiro de confianza, que era el file B. Se le entregó, se le retiró se le retiró la confianza y se extinguió el vínculo laboral. El vínculo laboral entre las partes se extinguió. Y con eso, culminó la relación laboral. Entonces, eso, por ejemplo, es es una alternativa adicional a la que hay, ¿no? Y claro, y en lo que él después nos decía, o bueno, lo que en su momento reclamó fue que hubiese aceptado el acuerdo, ¿no? Hubiese aceptado lo que en su momento se le ofreció como empresa, ¿no? Que era el mutuo acuerdo. Lo que él no sabía, que no estaba asesorado, era que por supuesto de confianza también podía retirarle la confianza, ¿no? Si él pensaba que no, evidentemente al final la empresa lo hizo ante su negativa a negociar, vio y dio que tenía otra posibilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante ir a las reuniones previamente asesorados y viendo todas las opciones que tienen, ¿no? Opción A, mutuo disenso, por ejemplo. Opción B, retiro de confianza, ver si hay otra opción, tal vez la falta grave, y por último, el despido arbitral si es que hubiese, pues, ¿no? Pero ver qué opciones contempla la normativa, ¿no? Y tenerlo mapeado, saber que todo el abanico de posibilidades que nos da la legislación laboral, saberlo, ¿no? Y saber cuál de ellas se aplicaría para el caso concreto, ¿no? Y ver cuál sería la más contingente y la menos contingente, cuál sería la más recomendable para la empresa. Y tener siempre un plan B, un plan C y un plan D. Eso es importantísimo antes de llegar a un acuerdo, antes de desvincular a un trabajador, ¿no? Y por último, mantener buenas relaciones con el personal. También es otro tema importante. En general, diría yo, mantener una buena relación con tu personal, ¿no? En aras justamente de que mañana más tarde, primero de conllevar un buen ámbito laboral, ¿no? Un buen manejo de las relaciones laborales, ¿no? En pos de que ambas partes se vean beneficiadas. Pero también esto te ayuda, y ayuda bastante, la verdad, si en algún momento eh, quieres desvincular a un trabajador, o si incluso en algún momento el propio trabajador es el que renuncia, porque ustedes saben que el trabajador tiene que dar un plazo de 30 días para que renuncie de la empresa, ¿no? Puede renunciar, evidentemente, pero tiene que esperar 30 días para que salga.
Entonces, muchos trabajadores te piden la exoneración de este plazo, ¿no? Y claro, yo tengo una buena relación con el trabajador y me lo pide, se lo doy, ¿no? Y de esa misma manera, si tengo una buena relación, mañana más tarde, este, me siento a negociar, le digo que, mira, estamos reestructurando la empresa, te vamos a reconocer este monto, pero lleguemos a un acuerdo. Y esa buena relación laboral sirve. No en todos los casos, evidentemente, porque hay casos donde pueden haber tenido una buena relación, pero el momento que le dices que se va de la empresa, se pone en una situación totalmente diferente, lo cual es natural y normal también, pero en una gran mayoría de casos, una buena relación laboral con el trabajador ayuda al momento del cese. Se sientan las partes como personas civilizadas, siempre que haya buena fe por ambas partes, y llegan a un acuerdo amistoso o ven la manera de cómo verse, no verse tan perjudicadas ni la una ni la otra, ¿no? Porque, valgan verdades, el trabajador es quien se está quedando sin trabajo, sin sustento. Entonces, lo ideal es que por lo menos si sale, salga lo menos perjudicado. Entonces, también pero eso ayuda y eso ayuda bastante. Tal vez si es algo que las empresas no logran o por lo menos están tratando de lograr comprender, ¿no? Pero no logran comprender al 100%, ¿no? Que una buena relación laboral, mantener un buen ambiente de trabajo con su personal, ayuda en el futuro si es que mañana más tarde ambas partes van por diferentes caminos, ayuda para que se puedan sentar y negociar y hablar, ¿no? Me ha tocado trabajadores que dicen, yo no me quiero sentar con esa persona de recursos humanos porque no la aguanto, ¿no? Tampoco con mi jefe porque no la aguanto. Entonces, quedan pocas alternativas con quién juntarse. Entonces, es un tema que también está mucho, o se debe estar bastante pendiente, ¿no? Y bueno, estas son las recomendaciones generales que yo les hago en materia de desvinculación, para los que recién están ingresando o bueno, ingresando a la mitad. Es un poco el resumen de lo que hemos visto antes de pasar a las preguntas. Un poco el resumen de lo que vimos fue el tema de las consideraciones previas. Les comentaba un poco acá a las personas, que hay que revisar consideraciones previas antes del inicio de una desvinculación, antes de elegir qué alternativa escoger. Hay que revisar antecedentes contractuales, hay que revisar el tipo de empresa, hay que revisar el tipo de contrato de trabajo, hay que revisar cuál es el tiempo de la duración de la relación laboral, en qué situación nos encontramos, hay que revisar evidentemente la situación del trabajador. Estamos ante un trabajador que sufre algún malestar, estamos ante una trabajadora embarazada, estamos ante un trabajador que sufre un accidente de trabajo, ante quién estamos. Hay que ver la naturaleza del puesto, si es de confianza, si es de dirección, si es un puesto regular, y hay que analizar antecedentes disciplinarios, ¿no? Luego hemos pasado por despido por falta grave, que es una modalidad de cese aplicable, y hemos visto ahí que hay algunas consideraciones que deberíamos tener dentro de este procedimiento de despido. Un informe interno es recomendable siempre, que haya sustento sobre el despido, que sea razonable, proporcional, que en la medida de lo posible tengan antecedentes disciplinarios, que se respete el principio de inmediatez y que se respete evidentemente el procedimiento de despido, ¿no? Hemos visto otro tipo de cese, que es el despido por no superación del periodo de prueba, que tiene que estar correctamente calificado, que el periodo de prueba tiene que estar indicado de manera expresa en el contrato de trabajo, y que si fuese así, se podría aplicar este tipo de despido. Hemos visto otro cese por retiro de confianza, hemos visto que es una figura que ha sido reconocida a través de plenos jurisdiccionales, que si bien no está normado, sí está reconocida, y que se aplica ya constantemente. Para eso tendremos que estar ante un puesto de trabajo calificado como de confianza, y si eso fuese así, y si es que el inicio de la relación laboral fue un puesto de confianza, se podrá aplicar la carta de retiro de confianza. Además, se deberá documentar internamente el motivo de retiro de confianza, no en la carta, sino de manera interna con la empresa. También vimos otra modalidad de cese, que es el cese por mutuo disenso, y ahí lo que había que tener en cuenta justamente es el acuerdo que se debe llegar, la negociación con el trabajador, el monto que se le ofrece, un monto libre, tal vez ofrecerle otros beneficios, como extender la EPS, dejarle con su laptop, dejarle el celular, y que los documentos que se firmen sean legalizados ante notario, ¿no? Y además en dos documentos diferentes, un documento de cese y otro documento que solamente hable del monto de la indemnización laboral o de la suma graciosa, ¿no? Que sería el equivalente, si es que se negocia, a la indemnización laboral, ¿no? Y por último, visto el despido arbitrario, ¿no? Que no es lo más recomendable, pero si es que sucede, si es que no queda de otra esa alternativa, lo ideal es mandarle su carta, notificarle, pagarle la indemnización, depositarle la cuenta
y esperar que no lo devuelva, para que si mañana más tarde te pide la reposición, tú puedas decirle, tu pretensión ya se ha visto resarcida con el pago de la indemnización. Entonces, estas han sido las recomendaciones generales, ya lo hemos conversado, analizar globalmente la situación, identificar riesgos y probabilidades de contingencias laborales, ¿no? Una vez después que realizamos ese análisis, ya ver qué alternativas tenemos. En lo primordial, priorizar acuerdos amistosos, siempre, documentarlos y evidentemente formalizarlos para que después no sean cuestionados, pero también tener mapeadas otras alternativas de desvinculación. No solamente ir con un plan A, tener un plan B, C, D y E, ¿no? Para que no te agarren tampoco desprevenido. Y por último, algo que no se toma mucho en cuenta, pero que debería tomarse en cuenta, es mantener buenas relaciones laborales con el personal, ¿no? Porque esto ayuda no solamente en el día a día en el trabajo, sino también ayuda en caso de una posible desvinculación para llegar a un acuerdo que sea beneficioso o por lo menos no tan perjudicial para ambas partes. De nada, eso ha sido todo por mi parte. Quedo atento a las consultas que pudiesen existir. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Wilson Gutiérrez. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede dejarla en la bandeja de mensajes o puede alzar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Sí, doctor, hay preguntas en la bandeja de mensajes. Sí, a ver, dame un segundo. Ya. Acá la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de desvincular a un trabajador sujeto a modalidad tras la extinción de la causa objetiva? Sucede que se expidió a un trabajador sin proceso alguno y le exige indemnización, pero no se contrató a nadie en su puesto. La desvinculación se hizo por reiteradas faltas, incluso falsificación de descanso médico. Ya, acá hablamos de dos tipos de, primero, siempre que queremos desvincular a un trabajador, este, que tiene un contrato sujeto a modalidad, lo primero que hay que hacer es ver si el contrato está correctamente suscrito. Y ahí hay dos tipos de ceses, ¿no? Puedes aplicar el cese por vencimiento del plazo del contrato, o en todo caso puedes aplicar, si en este caso, como me dices, ha cometido estas faltas, estas falsificaciones de descanso médicos, podrías iniciar un procedimiento de despido por falta grave. Tú me dices, yo tengo pruebas fehacientes que ha falsificado el descanso médico, yo te recomendaría en ese caso un procedimiento por despido por falta grave, ¿no? Porque el tema de los contratos sujetos a modalidades, eh, suele pasar, no siempre, pero la verdad que es bastante común, que uno dice, ok, tengo un contrato, vence a fin de mes, ¿no? Simplemente no le renuevo y ya está. Puede pasar que el contrato no esté justificado correctamente o no exista la causa, no existe la causa objetiva, ¿no? Entonces, es importante tener eso mapeado. Esa es la primera pregunta. Yo en este caso te recomendaría, como me dices, que ha falsificado algún descanso médico, te recomendaría que vayas y inicies un procedimiento hubieses iniciado un procedimiento de despido por falta grave, ¿no? Esa hubiese sido mi recomendación en todo caso, ¿no? A ver, acá me pregunta Raúl Alarcón, ¿se puede despedir por falta grave? Eh, ¿Se puede despedir por falta grave por nuevos incumplimientos detectados, pero respecto de un hecho y por el que ya se sancionó con suspensión? Eh, A ver, primero acá no se puede, es importante entender que si sucede un hecho, sucede una falta y ya lo sancionaste, no puedes sancionar doble. Ahora, si vuelve a cometer otra falta diferente a la anterior, probablemente estén relacionadas, ¿no? Pero es una falta nueva, es un incumplimiento nuevo, eso sí puede estar sancionado. Y ahí se deberá revisar si es proporcional el despido, ¿no? Yo siempre recomiendo en general que por cada incumplimiento que haya del trabajador, se le amoneste, ¿no? Amonestación escrita, suspensión. Entonces, sí es importante que se pueda amonestar siempre, dejar por escrito, ¿no? Evidentemente, si ya lo suspendiste por un hecho, no le puedes mañana más tarde
despedir por ese mismo hecho. Tendrá que ser un hecho nuevo, una falta nueva, ¿no? Probablemente similar, pero que sea nueva, ¿no? Eh, leo también, bueno, antes de seguir, hay gente levantando la mano, entonces sí, les doy el paso a los que levantaron la mano para que puedan hablar. Creo que tengo a Will Oscategui, Raúl Alarcón y Douglas, antes de continuar con la lectura de las preguntas. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Lo escucho, lo escucho. Doctor, tengo un caso puntual, si me puede absolver una consulta. Mira, yo tengo un caso por un despido arbitrario. El caso poco complicado es que inicialmente yo trabajé para esta empresa a modalidad de locador de servicios. 1 año y 8 meses más o menos. Sin embargo, la empresa posterior a eso me ofrece incluirme en planilla. Por X motivos, por un tema de la cuenta de sueldo del banco, no llegamos a un acuerdo de ingresar a planilla. Sin embargo, ya empecé a trabajar a tiempo completo, pero durante todo el tiempo, doctor, lo raro, complicado de este tema es que yo desde el primer día de trabajo asumí una responsabilidad con subordinación. Tenía gente, un grupo de equipo bajo mi cargo. Inicialmente pues iba 2 o 3 veces por semana, pero cumplía un rol, representaba clientes. Entonces había una notoria evidencia de una subordinación del trabajo que yo desarrollaba. Pero sin embargo, ya 4 meses después que asumo el cargo a tiempo completo, la empresa repentinamente me cesa sin explicación alguna. Había pasado un total más de 2 años y 2 meses más o menos. Correcto. Entonces, sobre ello yo le digo, necesito que me consideren el tiempo de servicios. Me dice que no te debemos absolutamente nada porque tú has trabajado bajo modalidad de locador de servicios. Pero, sin embargo, yo presenté las pruebas y inicié una demanda. Una demanda, o la duda que tengo, doctor, es la continuidad. O sea, ellos finalmente aceptaron solamente reconocerme los últimos 4 meses que estuve a tiempo completo, donde sí hay una evidencia notoria de ingresos, salidas, controles y eso, incluso el nombramiento. Pero como le digo, mi cargo nunca cambió desde el primer día. Yo representaba clientes, tenía cargo, un equipo bajo mi cargo, incluso viajé al extranjero a representación de la compañía. Entonces tengo correos, tengo comunicaciones, tengo muchas pruebas con la cual iniciamos una demanda, pero en la demanda nosotros interpuse en base al último salario con el tiempo completo. Entonces, esa es la controversia que tengo, doctor. No sé si de alguna otra forma me puede aconsejar. Sí, claro, pero primero ahí habría que ver, habría que revisar la demanda, qué es lo que has planteado, ¿no? Si tú me dices que has tenido una relación laboral, que en verdad en la práctica has tenido una relación laboral durante el tiempo que estuviste por locación de servicios, evidentemente ahí se debería aplicar el principio de primacía de realidad, siempre que puedas demostrar efectivamente que tienes un equipo de trabajo, que fiscalizabas y tenías personas bajo tu cargo, tenías todo un proyecto y que básicamente hiciste lo mismo que hiciste cuando fuiste trabajador, ¿no? Si fuese eso el caso, yo no sé qué has demandado, como te digo, también no podría, tendría que revisarlo más a detalle, pero te estoy dando unos lineamientos generales, ¿no? Si fuese el caso, que es así como me comentas, eh, claro, lo que yo pediría en todo caso sería, evidentemente, la indemnización laboral, no sé si lo has pedido, no sé si has pedido la reposición, y en todo caso, que también que se te paguen los beneficios acumulados durante la época que estuviste por locación de servicios, porque entiendo que en esa época no se te pagan beneficios sociales, seguramente solamente se te pagó la retribución mensual, pero si tú me dices que en la práctica fuiste un trabajador de la empresa, se te iba a pagar todos los beneficios sociales que por ley establece, ¿no? Y como te digo, no sé cómo has planteado tu demanda o bueno, tu asesor legal, pero yo hubiera pedido, claro, que se me reconozca ese tiempo de trabajo, se me reconozcan esos beneficios y además el pago correspondiente a la indemnización, si has pedido una indemnización, que también contemple ese periodo, ¿no? Sí, doctor, hemos solicitado esto, eso, lo que usted menciona, incluso con el último salario.
Efectivamente, Claro, la diferencia del salario fue diferente. Al inicio, con tiempo parcial, era pues mucho menor y el último salario de tiempo completo ya era bastante significativo. Entonces, nosotros hemos planteado en base al último salario que nos reconozca todo el tiempo de servicio, la indemnización y por despido y eso. Entonces, pero la fábrica está poniendo bastante resistencia, pues ellos tienen su bufete de abogados y están pretendiendo hacer valer que efectivamente yo no he sido parte de ellos y se cierran en esa situación. Hasta ahorita todavía tenemos la primera audiencia recién para el mes de diciembre, ¿no? Se nos ha citado, está complicado el tema. claro, 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 claro. Bueno, este, eh, nada, ahí de medios probatorios se han presentado, este, cómo sustentas tus afirmaciones. Nada, si tienes alguna duda adicional, ahí están mis contactos y lo podemos conversar después, pero entiendo que hay otras preguntas para poder ir avanzando. Gracias, 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 más bien por tus consultas. Espero haberte podido ayudar algo. Si no, igual ahí tienes mis contactos. Cualquier cosa me puedes escribir sí, por ese número. Raúl, creo que Raúl tiene alguna pregunta. Sí, Raúl Alarcón tiene la mano levantada. sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, muchas gracias. Sí, brevemente dos consultas, una de conceptual, básicamente. Entiendo yo que entonces en ningún caso un trabajador que vea afectado su derecho puede solicitar tanto la reposición como la indemnización, o sea, en el sentido que se le dé ambas cosas. Es alternativa Cor- cor- siempre. correcto, correcto. O es indemnización por despido arbitrario o es reposición en el puesto de trabajo. Es una de las dos. Ya, perfecto. Y la otra era para complementar un poco la consulta que dejé por escrito, ¿no? En el tema del trabajador sujeto a modalidad, pero que se extingue la causa objetiva por la cual se le contrató, más allá del plazo, ¿no? Como decía brevemente, el ejemplo, se trata de una pequeña empresa, entonces muchas veces, de repente por desconocimiento o exceso de confianza, ¿no? A un trabajador que ya quiere desvincular, sencillamente se le dice hasta aquí nomás, porque, bueno, no estamos contentos con tu trabajo y ya. Sucede que ese trabajador, como decía, luego presenta una carta diciendo, oye, quiero que me indemnices, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Indagando un poco más, me dice, mira, es que la desvinculamos y ya no hemos vuelto a contratar a nadie más para ese puesto. Es más, yo mismo estoy ejerciendo su puesto, ¿no? Porque la verdad ya no he visto, de repente la causa objetiva fue, o bueno, perdón, el contrato fue necesidad del mercado en su momento, pero ya por, no sé, una menor demanda de servicios, Ujú. ya no ven necesario ellos contratar a alguien más, ¿no? Entonces le digo, mira, podrías decirle, te desvinculé sencillamente porque ya no necesitaba tu puesto, ¿no? Siendo que no tenía años tampoco, ¿no? O sea, recién había empezado, creo, me parece. Esa es la consulta. O sea, ¿cuál sería en todo caso la mejor manera de desvincular al trabajador solamente por la extinción de la causa objetiva, ¿no? De su contrato sujeto a modalidad? Más allá si existe falta grave o cualquiera de otros causales que usted bien tuvo que explicar. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que si ya no lo requieres en la empresa, seguramente él también lo vas a desvincular porque venció el plazo del contrato, ¿no? Y ahí lo que tú vas a tener que revisar es que la causa objetiva que tú has indicado en el contrato esté correctamente indicada. Si tú has indicado necesidades del mercado, que es una de las más utilizadas porque el plazo es de 5 años, tendrás que revisar si efectivamente existió una necesidad del mercado, ¿no? Si estuvo correctamente indicada, si está ahí, totalmente se puede probar. Entonces, en este caso, puede hacerse sí, pero yo recomiendo antes revisar tu causa objetiva y ver si mañana más tarde el trabajador no te va a demandar y te va a decir, oye, esta causa objetiva por la que tú me has contratado, por la que estuve contratado temporalmente, en realidad está mal. No era aplicable en mi caso. No había ninguna necesidad de mercado. No existió. Tú lo has puesto porque es el contrato, es la modalidad de contrato que dura 5 años. Pero no existió lo que sucede en una infinidad de casos de empresas. Entonces, tú para eso tienes que saberlo. Ahora, puede pasar también que simplemente lo desvincules por término del plazo de contrato, porque ya, bueno, finalizó la causa objetiva, término del plazo de contrato,
y el trabajador mañana más tarde no te reclame nunca nada, ¿no? Pero un trabajador que medianamente se asesore, lo primero que va a revisar, cuando tú le digas, ya extinguió tu contrato de trabajo por vencimiento del plazo del contrato, lo primero que va a revisar, si está asesorado, es la causa objetiva que habilitaba mi contratación temporal. ¿Existió? ¿Está detallada en el contrato? Si no está detallada en el contrato, está frito. Y de ahí se pondría a revisar si en verdad existió o no existió, y si está correctamente indicado y si está correctamente configurado, ¿no? Entonces, eso es indispensable. O sea, ahí lo primero que tienes que hacer es revisar eso y ver si aplica o no aplica. Si es que aplica, si es que está todo bien detallado, si está todo bien conforme a ley, lo desvinculas por vencimiento del plazo del contrato. Pero ahora, si no aplica, ahí tienes una contingencia, porque mañana más tarde te va a decir, no, esto está desnaturalizado, mi relación laboral, como está desnaturalizado, es a plazo indeterminado. Y por lo tanto, que me apliques una desvinculación por extinción del plazo del contrato, no es correcto, no es legal, es contingente. Y por lo tanto, puede solicitar su reposición por despido incausado, su indignación por despido arbitral. Entonces, es lo primero que deberías evaluar. Si lo tienes todo bien, perfecto, anda con el vencimiento del plazo del contrato, no le renueves. Pero si sabes que hay algo ahí que tienes que revisar, revísalo primero, y después ve qué otras alternativas tienes. Si me dices, mira, tengo esta persona que su contrato está mal elaborado, pero ha cometido varias faltas, ha falsificado documentos, yo te diría, no vayas por el vencimiento del plazo del contrato, sino anda por el despido por falta grave. Porque después, si mañana más tarde te demanda, tú vas a decir, oye, yo no te despedí por vencimiento del plazo de contrato, yo te despedí por falta grave. Y eso aplica tanto en contrato a plazo fijo como en contrato a plazo indeterminado. Entonces, eso es lo que te recomendaría, ¿no? Ahí, no sé si alguien tenía otra duda más, creo que nadie más. Si alguien tiene, Sí, señor. parece que Sí, hay una más doctor. relevante. Muy buenos días. Doctor, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? mucho gusto. Felicidades por su elocuente presentación. Soy de Honduras y sin duda, qué excelente elocuencia la que ha tenido. Mi consulta es la siguiente, doctor. Soy el abogado de una empresa constructora. Eh, con un trabajador se decidió desvincular relación, por mutuo acuerdo, ambas partes, y se le dio un preaviso de 2 meses trabajando el trabajador para que terminara su relación, ¿verdad? Sin Ujú. embargo, en el tiempo de ese periodo de 2 meses, el trabajador cometió una falta grave al punto de que fue una pérdida de $1,000 para la empresa. Se le levantó un acta de descargo para escuchar cuáles habían sido los descargos de esa persona. Y estoy en esta situación pensando porque ya se había desvinculado por mutuo acuerdo a ambas partes. Sin embargo, en ese periodo de preaviso cometió esa falta grave. ¿Cuál sería su opinión acerca de esta situación, doctor? O sea, tú habías llegado a un acuerdo con él para finalizar la relación laboral, un mutuo acuerdo, entiendo yo. Así es, confirmado. Ya habían firmado el documento? Todo habíamos firmado, todo estaba de acuerdo Todo y habían firmado. se le dio un periodo de 2 meses para que terminara. Correcto, han dicho, firmaron el documento y dijeron, la relación laboral va a concluir de acá a 2 meses, ¿no? Así es, confirmado, así Correcto, es. correcto, correcto. Mira, ahí la verdad que va a ser bastante complicado que ahora tú le apliques el despido por falta grave. Podrías aplicarle, no digo que no, pero lo primero que él te va a cuestionar y te va a decir, oye, yo ya tengo un documento contigo firmado, no de ahora, anteriormente a la falta que posiblemente cometí, que bueno, también habría que ver si configura como una falta grave, si es proporcional o no, son $1,000, sé que es plata, pero bueno, habría que ver si por ese monto, que no digo que sea poco, pero bueno, hemos visto montos más grandes, este, sea proporcional y razonable. Sobre todo, si ya tienes un documento previo donde ambas partes hemos llegado a un acuerdo para finalizar la relación laboral. Yo creo que él te podría decir, y te lo va a decir, oye, prima este acuerdo que hemos tenido, ¿no? Tú no lo puedes desconocer porque además ya tengo tu firma. Lo que yo hice después, bueno, me podrás sancionar, me podrás amonestar, me podrás suspender, perfecto, pero ya no me puedes despedir porque yo contigo ya firmé un documento donde decía que acordamos en terminar la relación laboral tal fecha, y seguramente se le dio un monto también por eso, o se le piensa dar un monto por esa fecha. Entonces, él lo primero que va a hacer es sacarte ese documento, ¿no? Excelente, doctor.
Felicito, Listo. así lo había pensado. Sin embargo, quiero hacerle una consulta más. ¿Cree que usted dentro del monto que se le va a pagar a esta persona de prestaciones se le puede hacer la deducción de esta pérdida que tuvo la empresa? Es complicado, yo no lo recomendaría, salvo que tú tengas una autorización escrita por parte del trabajador donde autoriza que le hagas esta reducción de este monto. En el Perú no se puede descontar de manera unilateral la remuneración del trabajador, necesita su autorización. Si tú lo descuentas de manera unilateral, mañana más tarde te lo va a reclamar. Entonces, y ahí sí necesitas su aprobación por escrito, ¿no? Ojo, que es una práctica que a veces se hace, ¿ah? Pero no es recomendable porque acá no se puede. Pero a veces, acá no hay sanciones pecuniarias con trabajadores. No hay ningún tipo de sanción, pero sí he visto empresas que lo hacen. No es recomendable, evidentemente, porque está prohibido la sanción por reducción o por descuento de salario, ¿no? Entonces, salvo que tengas su autorización, ahí sí podrías proceder, pero si no la tienes, no te lo recomiendo. Sí, doctor. Bueno, muchísimas gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por la excelente ponencia, por las recomendaciones y por las sugerencias que nos ha brindado en esta sesión. Ha sido una ponencia muy excelente y estaríamos gustosos que en otra oportunidad nos acepte nuevamente una invitación para participar en un evento académico como ponente de esta naturaleza, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Estamos muy agradecidos con usted. Gracias a ustedes, gracias a todos por la atención. Sé que seguramente sé que una que otra pregunta, cualquier cosa pueden ubicar, con gusto de poder ayudarlos. Gracias también por la invitación. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.